de la provincia de Anta, ciudad de Cusco. Solamente diré distrito por el ende de que esto se va a hacer un poco largo el nombre. Ya. Mi planteamiento de problema. En las zonas antañas se usa la planta como remedios caseros para curar diferentes males o enfermedades. Dichas plantas son usadas en infusiones o son tomadas vía oral. Una de las plantas es la Melissa officinalis, más conocida por sus nombres comunes como el limoncillo, menta de melisa o hojas de limón o colochín. En esta investigación se plantea la determinación de los compuestos antioxidantes que tiene la planta Melissa officinalis del distrito de Limacam, ya que cada planta al crecer en un diferente lugar posee diferentes propiedades con el fin de ser utilizadas en la industria farmacéutica. Bueno, en ahí eh, colaboro un poco donde la planta Melissa officinalis no es oriundo de acá. Es una planta europea que ha sido traída por los españoles y aquí ha sido, mm, ¿cómo se dice? Tratada y sembrada. ¿Por qué, es, ¿Por qué se escogió el lugar? El distrito de Limacambo tiene un buen clima para poder sembrar diferentes tipos de plantas. Eh, Formulación de la pregunta. La identificación de los componentes que tengan esa capacidad de antioxidante en la planta Melissa officinalis obtenida en el distrito de Limacambo, provincia de Anta, ciudad de Cusco, que dichos componentes de la planta Melissa officinalis contienen una mayor capacidad antioxidante en el distrito de Limacambo, provincia de Anta, ciudad de Cusco. Y mis objetivo general, hacer un análisis experimental de la planta Melissa officinalis para saber los componentes que tiene la planta y determinar sus propiedades antioxidantes en el distrito de Limacambo. Mis objetivos específicos serían identificar las principales compuestos antioxidantes de la planta Melissa officinalis del distrito de Limacambo y la otra sería realizar un análisis de las hojas de la planta Melissa officinalis del distrito de Limacambo. Eh, Mi justificación. Bueno, la planta Melissa officinalis es una planta que crece en el distrito de Macambo, provincia de Anta, ciudad de Cusco, en abundancia. Se busca hacer un análisis fitoquímico de las hojas para encontrar futuras aplicaciones contra las enfermedades como la depresión o insomnio. Viabilidad. La planta Melissa officinalis se encuentra en el distrito de Limacambo, ya que el distrito de Limacambo, al ser un lugar tropical, esta planta crece con facilidad y se puede recolectar en grandes cantidades para un análisis. Se realizan varios métodos para la determinación de los componentes antioxidantes. Una de ellas es el método del cation, de radical de FPH, y otros métodos estandarizados serían el ABQS y el FA, que miden la capacidad antioxidante total. Mi hipótesis. Comprobar la concentración de los componentes bioactivos y compuestos fenólicos con actividad antioxidante de la planta Melissa officinalis obtenida en el distrito de Limacambo, para una proyección en el ámbito de la medicina y para tratar enfermedades como el insomnio y depresión. Mis variables. Una de mis variables es la recolección. Mi variable independiente es la recolección de hojas de la planta Melissa officinalis del distrito de Limacambo en los meses enero, febrero, marzo. ¿Por qué esos meses? Un poco más después de ya les diré. Para un mayor rendimiento en la materia vegetal. Mi variable independiente es el efecto antioxidante en la planta Melissa officinalis del distrito de Limacambo mediante un método de extracción hidroalcohólica. Mi variable, como ya les expliqué, mi definición conceptual sería la obtención de un buen rendimiento de la capacidad antioxidante de las hojas de Melissa officinalis del distrito de Limacambo. Un ratito. Disculpe, esto oculta mejor.
envió otra variable independiente, la definición conceptual sería el efecto que producen las hojas de Melissa officinalis del distrito de Macambo, al no ser una planta nativa de acá de Perú, sino es una planta ya de Europa que trajeron los españoles, y aquí ya lo pudimos ya cultivar y tener en cuenta ya en estos tiempos antiguos que lo estamos usando. Mi definición operacional sería el aumento de la capacidad antioxidante de las hojas de Melissa officinalis, medido a través de la concentración de los compuestos fenólicos. La, la, bueno, y mi variable independiente sería la recolección de sus hojas en la etapa de madurez en una hora determinada. ¿Por qué una hora determinada? Como, bueno, ya yo tengo un amigo que es ingeniero industrial, no, ingeniero agrícola, y me explico un poco de que también las plantas deben ser recogidas mediante una hora adecuada, ya sea en la mañana, para que así poder obtener un buen rendimiento, ya sea si quiero hacer un proyecto experimental relacionado a mi carrera. Mis dimensiones e indicadores positivos serían el aumento de la concentración de los compuestos fenólicos con el reactivo de PPH. Bueno, y algo negativo sería no hay una alteración con respecto a las concentraciones de los compuestos fenólicos usando el mismo reactivo. También tenemos como dimensiones la cantidad que vamos a usar para dicho proyecto de investigación y la unidad que venía. Bueno, para la concentración de compuestos fenólicos, ya sea para ver su actividad antioxidante, voy a usar un porcentaje, y para la extracción de la planta voy a usar en kilos y gramos. Mis escalas son de razón y mi valor final será en el aumento del 1%, el estándar de la actividad antioxidante del 4,6. Y mi valor final negativa sería que no habría aumento y que sería la planta sería normal y no tendría ningún efecto. Y también el porcentaje que voy a usar para mi proyecto, cuánto material vegetal voy a usar. Bueno, mi muestra es no probabilístico. La obtención de las hojas de la planta Melissa officinalis del Macambo en los meses febrero y marzo para un mayor rendimiento, ya que se encuentra en su etapa de madurez. En noviembre es lo que se hace la cosecha, y en en noviembre es lo que se hace, lo que se cultiva, y en enero, febrero y marzo es lo que se hace la cosecha, ya que la planta tiene entre 5 a 6 meses de vida. Después de eso la planta ya se marchita y muere. Mi muestra se realiza con una recolección de 50 gramos de la hoja Melissa officinalis que serán recolectadas con muestreo de conveniencia del distrito del Macambo. Mis resultados. En cuanto a los resultados del análisis físico-químico, la planta Melissa officinalis nos indica que tiene presencia de compuestos antioxidantes como flavonoides, grupos fenólicos, terpenoides, esteroides y catequinas, pero depende mucho del lugar en donde fue recolectado. Se realizó una recolección de varios artículos científicos donde comprueban que tiene una actividad antioxidante, y la recolección y experimentación fueron de manera aleatoria. Bueno, el material vegetal que se recolectó y se acondicionó, el extracto fue por maceración de 50 gramos de la planta seca en 50 mililitros de etanol al 70%. Se efectuó el control de calidad de la droga seca porque es necesario saber que lo que hemos recolectado sí o sí sea la planta para tener mejores resultados. Y se identificaron los metabolitos secundarios presentes a través de un tamizaje físico-químico para la evaluación de la actividad ansiolítica.
utilizó 25 ratones, eso es lo que tiene en el artículo, con un peso aproximadamente de 25 a 30 gramos y con un tratamiento que se administró en concentraciones de 25, 100 y 200 miligramos sobre kilogramos de propilexicol al 15% en blanco y clorexepam, y esto siguió un control positivo, dando buenos resultados sobre la planta y la extracción hidroalcohólica. Mis conclusiones. Bueno, para tratar a la planta Melissa officinalis en un bioma específico, incrementa más su actividad antioxidante. El extracto hidroalcohólico de las hojas Melissa officinalis, las cuales son extraídas del distrito de Limatambo, presentaron una mayor concentración de sustancias bioactivas con propiedades antioxidantes al ser creado en un bioma adecuado para su cosecha y recolección. Mis anexos. Bueno, el presupuesto que voy a realizar para mi proyecto de investigación, ya sea equipos materiales, el reactivo GFP lo voy a solicitar a UNSAF, el equipo espectrómetro de masas también lo voy a solicitar a UNSAF, los equipos, ya sea probecas, pipetas, etc., también se solicita al UNSAF. Pasaje y estadía, le puse 100 soles porque el distrito Limatambo no queda muy lejos de Cusco, es lo bueno. Bueno, reactivo para hacer varios experimentos y que el proyecto tenga buenos resultados. He empezado a comprar mi propio reactivo, que sería 30 soles. Comprar las hojas de la Melissa officinalis cultivada en Limatambo. ¿Por qué comprar esto? Cuando tú mismo conversas con el agricultor, tú tienes esa preferencia de tú escoger tus muestras, se podría decir. Por eso directamente sería comprar con el agricultor y en las fechas específicas que ya dije anteriormente. Bueno, extras materiales que faltarían, pues 50 soles, porque a veces esperar que la muchacha misma que tenga algún material o algo, se va a pasar tiempo y para no demorar tiempo en el proyecto de investigación, lo puse 50 soles. Si en un futuro se incrementa, normal se puede. Y mi presupuesto total sería de 280 soles. Mi cronograma. Se planteó informar al agricultor la cultivación de dicha planta en el mes de noviembre del 2021 para un sembrío y su recolección en el mes de febrero-marzo, ya que el periodo de vida de la planta es entre 5 a 6 meses. Y posteriormente de esas fechas, una vez recolectada, se deja secar por una semana en papel periódico y en sombra. La experimentación se realizará la primera semana de abril, entre el 2 y el 15, para obtener nuestra materia prima para trabajar. Y con la experimentación del proyecto va a ser todo abril hasta mayo. Esta es mi bibliografía y nada, gracias por su atención. Salvador, primero la hipótesis. ¿Pasa? Ah, no, está bien, pon ese tu viabilidad ahí. Aparte de esto, sí. Ya, mira, dice, se realiza varios métodos para la determinación de sus componentes antioxidantes. Una de ellas es el método radical de BPH, el método estandarizado de BPH. Y ¿cómo es que piensas tú determinar la composición del aceite esencial? Porque eso es básico. Aceite esencial no planteaba trabajar. Quería hacer una extracción hidroalcohólica y luego ya medir su capacidad antioxidante. O sea, tú no piensas, lo que yo te estoy entendiendo en todo caso, que tu trabajo es únicamente extraer, saber el rendimiento, seguramente algunas pruebas pequeñas que generalmente hacemos para saber grupos son alcohol, en general los grupos carboxilo, grupos cetona, porque son los que dan ese aroma. Normalmente hacemos eso.
Después de eso, de frente, tu aceite esencial, vas a probar o vas a hacer la prueba antioxidante sin conocer la composición. Bueno, en sí ya hay como sería artículos científicos donde ya te muestra un poco la composición, pero en sí lo que quería era ya medir su actividad antioxidante nada más. O qué componente es lo que... Es que la parte 1, o digo en la parte en la parte de arriba dice la planta Melissa officinalis, se encuentra en el distrito bueno de Limatamo, provincia de Anta, ciudad de Cusco, Limatamira, lo que dice, Limatambo, un lugar tropical. Esta planta crece con facilidad y puede recolectar en grandes cantidades para su análisis, lo cual estás en cierta forma manifestando ahí que el lugar, y hablas también de biomasa, lo que es aumentar el volumen, eso significa también una adaptación, ¿no es cierto? Una adaptación que puede implicar cambios inclusive en los procesos metabólicos. Me refiero al metabolismo secundario en plantas. Sí, eso existe. Sí, por lo tanto, no va a ser lo mismo. No va a ser jamás lo mismo. Pueden haber hecho en diferentes lugares la composición del aceite esencial y tú para corroborar que efectivamente ha habido una adaptación de esta planta cultivada en el distrito de Limatambo, igual tienes que demostrar. ¿Cómo te vas a ir a hacer las pruebas antioxidantes si después te sale efectivamente una prueba como la del DPPH, que son netamente para componentes hidrofílicos, porque el ABTS se utiliza para pruebas netamente de componentes que son hidrofóbicos. Y el FRAD no está muy considerado para la determinación que es en general, ¿no? En general. Entonces, si es que estás ponderando, lo que veo yo que ponderas tú el hecho de que esta planta cultivada la están produciendo en Limatambo y están seguramente observando que tiene un incremento de biomasa, es muy probable que también su composición esté variando. No solamente en composición, sino también en concentración de cada uno de sus componentes. Sí, y eso puede aumentar la capacidad antioxidante o también puede disminuir. Pero ¿cómo harías? ¿Cómo harías si no sé la composición? Porque le estoy cambiando de suelo, de ambiente, le estoy cambiando y al final me voy a ir a hacer capacidad antioxidante. Sí, eso es basado en tu trabajo que no consideras tú hacer una cromatografía de gas espectro de masa, pues, ¿no? Que no es difícil, eso lo hacen en un momento, tú entregas tu muestra y al rato te lo están entregando toda la composición. Ya, profesora, lo que me pasaba. En eso tienes que pensar, Salvador. De todas maneras, a manera de control también es una forma de hacer un control de la composición del aceite esencial, pues, de Melissa officinalis, que tiene ya otros factores que se están modificando, como suelo, medio, también el factor temperatura, ¿no? Sí. Rapidito tu hipótesis, Salvador, la hipótesis. Después de la hipótesis, el presupuesto y el cronograma. En la hipótesis, mira, dices comprobar la concentración que los componentes de los componentes bioactivos y compuestos fenólicos. Se supone que en compuestos fenólicos vas a hacer la prueba del ácido gálico, ¿no? Sí, profesor, para esto. Bien. Varias. Bioactivos y compuestos fenólicos con actividad antioxidante de la planta Melissa officinalis obtenida en el distrito de Limatambo. ¿Cuál de esos compuestos fenólicos probablemente se le atribuya esa capacidad si es que se logra encontrar? Claro. Por eso es bueno que haga la composición. Ya, la composición, sobre todo de las plantas que se obtienen en dicho lugar.
Llega a ser obtenida del distrito limitamos provincia para la provincia. No. Es que allí en la hipótesis lo que hay que tratar de poner en la hipótesis es lo que, de acuerdo con tus objetivos, con el problema y tus objetivos, decir si realmente va a ser posible o no va a ser posible, ¿no? Esa es la hipótesis. Entonces sería si en realidad la concentración de los, ya no compuestos fenólicos, porque ya está dentro de componentes bioactivos. Claro. La concentración de los componentes bioactivos con actividad antioxidante, no, tendrán actividad antioxidante, tendrán las hojas, porque vas a trabajar con hojas, las hojas de la planta Melissa officinales, obtenida del distrito de Limatambo, provincia de Anta, ciudad Cusco, tendrá actividad antioxidante incrementada, nada más. ¿Para qué vas a poner que sirve para tratar enfermedades con insomnio y depresión si esa prueba tú no la vas a hacer? Sí, pero se podría consultar con otras personas porque ya sé yo. Es lo que yo estoy pensando. Con un químico farmacéutico, ya sé. Claro, para trabajar en un futuro. Obvio, porque ahí según he visto tus resultados, en tus resultados hablas de que van a utilizar ratones. Bueno, ellos lo hacen, ¿no? Eso hacen, pero tú eres químico. Salvo que hicieras el trabajo con un farmacéutico y él hiciera esa parte, ¿no? Pero bueno, entonces, como no se va a hacer, tú no puedes poner en hipótesis algo que no vas a hacer, ni también hacer comentarios que no están dentro del ámbito del proyecto que tienes que desarrollar. Entonces, hay que cambiar en ese sentido, ¿no? En que la concentración de los componentes bioactivos de la planta, de las hojas de la planta Melissa officinalis, obtenida del limatambo, etcétera, etcétera, tendrán actividad antioxidante incrementada. Entonces, puede ser que sí, puede ser que no. Esa sería tu hipótesis, ¿ya? Vamos entonces a Salvador, a tu cronograma, presupuesto. O los dos. ¿Quién está primero? Ya, está el presupuesto primero, profesor. Ya, el presupuesto. No se pone así, Salvador, un saco, no. Tienes que aproximadamente colocar el recibo de PPH, ¿cuánto nos está costando? Más o menos un equivalente. Depende de los mililitros. Hemos comprado con, creo que algo de 300 soles, pero ¿de cuántos mililitros será eso? 100 mililitros nomás, pero es más que suficiente, sobre inclusive. ¿Ya? Sí, Entonces, más o menos puesto acá. Unos 300 soles, ¿ya? Ahí, 300 soles. Equipo espectrofotómetro no se necesita, o salvo como servicio, ¿no? Como servicio, porque aproximadamente por muestra con triplicado te cuesta 250, ¿no? Si alguien te lo va a hacer y si tú lo haces, es solamente una manera de cómo se debe presentar un presupuesto, ¿ya? Equipos de laboratorio, no puedes poner equipos de laboratorio. No, tendrías que hacer aparte, o sea, en el presupuesto haces servicios, ¿no? ¿Qué servicios vas a utilizar? Y le pones precio aproximado. Equipos, también aproximado. Otros, tanto, ¿no? En forma general. Siempre se pone ese presupuesto porque yo pensaba hacer como que llevamos una solicitud aparte ya dando claramente lo que se especifica y a la usar. Siempre, Salvador, un proyecto, cuando presentas un proyecto, el proyecto en el anexo hasta el final se pone el presupuesto, porque es modificable, obviamente, ¿no? Pero solemos hacer así. En forma general, reactivos, tanto, servicios, tanto, viáticos, tanto, otros, tanto. Listo, ya está. Ya pasa al cronograma. El cronograma les he dicho que no se presenta nada teórico. Se presenta por
por año o dentro del año por meses, ¿no? Así se presenta. Ya, profesor. A ver, eso ya está. A ver, deja de compartir porque me está preocupando que nadie está pudiendo presentar un cronograma como debe ser. A ver, les voy a mostrar un cronograma, ¿ya? Ay, yo no sé compartir, perdón. Rapidito nomás voy a compartir para que no haya ya problemas. Me avisan si es que se está compartiendo, ¿ah? Sí, se ve, profesor. Ya, pero. Más arriba. Ahí está acá. Aquí está. Ya, esto es lo que nosotros presentamos, ¿no? Es un informe parcial de un proyecto. Entonces, nos piden la facultad del departamento, la identificación del proyecto, la resolución, ahí está el título. También deben ustedes acostumbrarse a indicar el tipo de investigación, ¿no? Si es científico, tecnológico u otro. Y en ese caso, uno coloca lo que debe ser. El área de investigación generalmente son ciencias básicas, en mi caso la línea de investigación es la bioquímica, el código se busca en el internet y ahí es donde está todo, bueno, las palabras claves que no me están presentando, ¿no? Que si yo utilizo por ejemplo HPLC y busco en la bibliografía me va a dar todo lo que se hace, todos los proyectos o todos los trabajos que se han hecho en HPLC. O lisina, etcétera. Entonces, es necesario siempre utilizar las palabras claves, ¿ya? Esta es la descripción del proyecto, los objetivos, el avance que hemos hecho en este tiempo, algunos resultados que ya tengo, ahí está la bibliografía. Este es un cronograma, por favor, así. Miren, dice actividad número 1, actividad, la actividad 1 está en 2 tipos de años. 2020, 2021, pero ustedes solamente ponen, ya no inclusive actividad, simplemente año 2021, aunque si digamos empiezan en noviembre se van a ir hasta el 2021, entonces podrían hacer así, entonces hacen la relación de las actividades que van a hacer, presentación del proyecto, la revisión bibliográfica, que es en todo el tiempo se revisa la parte de la revisión bibliográfica. Ahí está sembrar. ¿Cuándo es que se siembra? Se siembra en octubre, ¿no? Ahí está. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿no? ¿De qué cosas? Del 2020. ¿Cuándo empezaron? El 4. ¿Qué cosa he hecho el 4? Es enero, febrero, marzo, abril. Empezar con la revisión bibliográfica para la presentación del proyecto en el siguiente mes. O sea, en abril, ¿no es cierto? Debe haber coherencia. El sembrado, como ya les he dicho, empezamos el 10. El primer muestreo se hace al siguiente mes y luego al subsiguiente. Luego vuelvo a hacer, sigue el muestreo, ¿no? En los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Ahora sí hasta julio. Antes era solamente hasta abril. Ha cambiado la forma de cómo desarrolla la planta, ¿no? La humedad, así, ¿ya? Ese es un cronograma entendible. ¿Para qué? Para que ustedes mismos sigan lo mismo, ¿no? Ahí está. Está hasta el 2022. ¿Qué cosa es lo que se va a hacer hasta la redacción y presentación del artículo? ¿Ya? Entonces, eso es obligatorio y algunas fotografías que uno tiene y eso es lo que te mandan a hacer. Y bueno, finalmente ellos ponen consideraciones que desean hacer constar. Se refiere a que a veces uno ha tenido algunos problemas y no ha podido avanzar de acuerdo con la propuesta del proyecto, que en mi caso era 50% ahora y 50% después, pero yo no he logrado alcanzar solamente el 40%. Entonces yo estoy poniendo aquí la razón del por qué no se ha alcanzado el 50%, ¿no? Ese es ya un informe, pero así es como deben presentar un proyecto, ¿ya? Fundamentalmente lo estoy haciendo porque he visto que hasta ahora nadie está presentando un cronograma como debe ser. Listo. Gracias, Salvador.
Gracias a usted, profesora. Lo voy a tomar mucho en cuenta todo. Muy bien. Ira. Voy para arriba, para abajo, voy a hacer así. A ver, Ira, presenta tu proyecto. Está bien, profesora. Yo tengo que dejar de presentar, ¿no? Listo. Ya. ¿Se logra observar? Sí, Ira. Ya. Bueno, primeramente, buenas tardes, profesor y compañeros. En esta oportunidad les voy a presentar mi proyecto de investigación que se titula Síntesis enzimática de óxido de grafeno reducido y su aplicación como absorbente contra la contaminación textil. Primero les quiero dar una introducción acerca de lo que es el grafeno. Bueno, el grafeno y sus derivados se han utilizado principalmente en estos años debido a sus propiedades físicas y químicas. Y es por eso que se utiliza más que todo en lo que es la ciencia de materiales, utilizando sus diferentes propiedades. Y principalmente el RGO, el óxido de grafeno reducido, se utiliza como agente absorbente para la limpieza de aguas, ya sea residuales o aguas superficiales o que tengan algún tipo de contaminación, ¿no? De esa manera, en ese proyecto de investigación, se busca sintetizar el óxido de grafeno reducido utilizando la enzima amiloglucosidasa, partiendo de métodos de síntesis tradicionales y demostrar su eficacia para el tratamiento de aguas contaminadas por textiles, teniendo como palabras clave lo que es GO, RGO, síntesis verde, absorción y amiloglucosidasa. Bueno, el problema de investigación en el que me basé es que el método más rentable de la producción de grafeno se da a partir de el óxido de óxido de grafeno reducido, se da a partir de óxido de grafeno, ya que produce un resultado de buena calidad y tiene un bajo costo de producción, además de que puede ser un agente absorbente. Sin embargo, el problema radica en que para esta síntesis la mayoría de veces son necesarios reactivos que son altamente contaminantes o sino que son altamente caros. Por lo que no se puede utilizar esta producción a gran escala, ¿no? Es por eso que planteo que es posible utilizar una síntesis enzimática partiendo de la enzima amiloglucosidasa y utilizando como sustrato lo que es el bagazo de caña de azúcar, para que podamos obtener la glucosa, que es un azúcar reductor. Entonces, me planteo las siguientes preguntas de investigación. ¿Es posible utilizar un sustituto del agente reductor para disminuir los efectos negativos de la síntesis de RGO? ¿Y qué beneficios produce el uso de RGO frente a otro tipo de agentes absorbentes como el carbono activado? Teniendo como objetivo general sintetizar RGO, óxido de grafeno reducido, por medio de una modificación al método de Hammers, que es el método tradicional de producción, utilizando reactivos que no aporten a la contaminación del medio ambiente. Teniendo como objetivos específicos también utilizar agentes reductores obtenidos con química verde para la síntesis de RGO y determinar las propiedades físicas y químicas que posee el RGO, así como su eficacia en la limpieza de aguas contaminadas por textiles en comparación con el carbono activado. La justificación. Bueno, este trabajo se justifica principalmente debido a la problemática grave que existe especialmente por la contaminación de aguas de diferentes agentes, ¿no? Además que es posible demostrar las propiedades del RGO en este campo, ya que no puede ser solo utilizado para la limpieza de aguas, sino como un intermedio para la síntesis de grafeno, que tiene muchas aplicaciones tecnológicas. Además de que simplifica lo que es la síntesis de este material, ¿no? Y como viabilidad, tengo que la síntesis del RGO abre una nueva puerta a este tipo de investigaciones. Al utilizar componentes verdes para la síntesis de RGO, no solo se contribuye a disminuir el grado de contaminación, además de que al ser de origen natural tienen bajo coste y no requieren especificaciones complejas para el almacenamiento, sino que los reactivos a utilizar son fáciles de conseguir y que la mayoría de técnicas no requieren de mucha especialización y se encuentran presentes en los laboratorios de la universidad, ¿no?
Y como marco teórico he tenido más que todo 3 antecedentes, 2 de los cuales son internacionales y uno es nacional. En el caso de los internacionales nos dice que es posible sintetizar el RGO utilizando sustitutos de agentes reductores. En este caso, el principal sustituto es el borhidruro de sodio, pero es un agente inorgánico que también contribuye a lo que es la contaminación, es por eso que no se utiliza mucho. Y en el caso de Wang, en 2017 nos dice que es posible utilizar la alanina como un agente antioxidante y el proceso consiste en tratar una solución con una solución de baja concentración de alanina para que se pueda obtener RGO de mayor calidad y que la alanina se oxide. Y finalmente que este es el trabajo nacional, que es posible utilizar el método de Hummers para después de realizar una reducción, obtener una muestra de gran calidad. Y he tenido como bases teóricas lo que es un poco la introducción de lo que es el óxido de grafeno reducido y lo que es desde cuándo se conoce, así como sus capacidades, ¿no? Un poco de su historia y los métodos más principales de síntesis, el método de Staudinger, el método de Hammers y los métodos actuales que son los métodos de síntesis verde. Este método principal de Staudinger no se utiliza mucho porque utiliza agentes explosivos y puede generar problemas graves. El método de Hammers se utiliza, pero más que todo se lo trata de modificar, ya que utiliza, como ya les dije, agentes tóxicos para el medio ambiente y que son de difícil almacenamiento y tratamiento, ¿no? Y los métodos actuales, que son los métodos de síntesis verde, en donde se está tratando de innovar en este campo para poder hacer una producción a gran escala. Lo que queremos hacer en esta investigación, primero tenemos que analizar la estructura del RGO, porque dependiendo de su estructura y de la disposición de los átomos, es que van a depender sus propiedades tanto físicas como químicas. Es por eso que se han propuesto diversas estructuras a lo largo de los años, siendo la más utilizada la que es la de Lev Klinovsky, porque explica más que todo la disposición de los átomos, así como su hibridación. Sin embargo, también la de Nakajima Matsuo es muy utilizada porque nos permite ver la disposición de los átomos de carbono en un nivel tridimensional, así como sus arreglos en posición de silla, ¿no? Y también lo que tenemos que tener en cuenta es la síntesis de RGO, que el proceso se resume en este esquema, ¿no? Donde obtenemos el grafito, el cual se oxida, ya sea por el método tradicional de Hammers, utilizando ácido sulfúrico o ácido fosfórico, para después obtener una reducción. Y como podemos observar, los grupos funcionales más difíciles, o como por ejemplo los grupos carbonilos, se reducen a grupos hidroxilo, lo que disminuye la solubilidad del material. Este tipo de investigación tiene un alcance descriptivo, ya que se quiere medir todas las posibles variables y alternativas presentes en la síntesis de RGO para determinar cuál es la mejor opción. Y causal explicativo porque se busca conocer las ventajas que tiene el RGO frente a otros agentes absorbentes y explicar sus razones. De esa manera me planteé una hipótesis general que sería que el uso de agentes reductores verdes produce capas de óxido de grafeno de igual o mejor calidad que las sintetizadas con agentes químicos tradicionales, ¿no? Y al ser aplicado contra la contaminación textil, ofrece además una gran ventaja respecto a otros agentes absorbentes, por lo que puede ser producido a gran escala. Teniendo como hipótesis específicas que el uso de un agente reductor verde proporciona la misma calidad de RGO sintetizado que un agente reductor de carácter sintético. Además de que el RGO muestra ventajas de ser utilizado como absorbente en la industria textil y que el costo de producción es bajo, lo que permite la industrialización del compuesto. Es por eso que me planteé lo que son las variables independientes, teniendo 3 variables independientes, que sería la calidad y estructura del GO, o del óxido de grafeno, obtenido por el método de Hammers, la calidad del bagazo de la caña de azúcar y la actividad enzimática de la aminoglucosidasa. Y teniendo como variables dependientes la capacidad de absorción de contaminantes y la calidad y estructura de RGO obtenido por síntesis verde. Después hice mi operacionalización de variables, teniendo, por ejemplo, la variable independiente, que es acerca de la calidad y estructura obtenida del RGO, que es la disposición tridimensional de los átomos de carbono, así como sus propiedades físicas y químicas, y su definición operacional es el nivel de oxidación presente en la estructura y el valor de las propiedades físicas y químicas, teniendo las siguientes dimensiones o factores, que son la conductividad térmica, eléctrica, solubilidad, el grado de oxidación,
presencia de grupos fusionales y la disposición de los átomos, ¿no? Los indicadores sería, por ejemplo, para la conductividad térmica, el aparato de placa caliente con guarda, la conductividad eléctrica, un conductímetro, la solubilidad, un absorciómetro, el grado de oxidación, el espectrómetro XPS, y en la presencia de grupos funcionales, el espectrómetro FTIR, ¿no? Y en la disposición de los átomos, un microscopio electrónico de barrido, teniendo sus unidades de medida y sus escalas, ¿no? En estas dos son nominales, ya que la presencia y la disposición de los átomos van a ser de carácter cualitativo. La segunda variable, que sería el contenido de azúcares presentes en el bagazo de azúcar, es decir, la calidad del bagazo de la caña de azúcar, y su definición operacional sería la cantidad de glucosa y almidón en la estructura, teniendo como dimensiones de factores la cantidad de glucosa presente, la solubilidad del almidón, la cantidad del almidón presente, y teniendo indicadores lo que es el refractómetro digital, el absorciómetro para la solubilidad y la balanza analítica para lo que es la cantidad del almidón presente, ¿no? En mi tercera variable independiente, sería la actividad enzimática, que nos quiere decir el comportamiento de la enzima en determinadas condiciones, y la definición operacional, que es la cantidad de sustrato que reacciona a una determinada pH y temperatura. Las dimensiones serían la cantidad de la enzima, la especificidad por el sustrato y la cantidad de glucosa obtenida. Donde los indicadores serían la balanza analítica, la constante de Michaelis-Menten, esto de más que todo de carácter teórico, y la balanza analítica para lo que es la cantidad de glucosa obtenida, ¿no?, después de la reacción. Y finalmente mis variables dependientes, que sería la calidad de la estructura y la estructura del RGO, que es la disposición igualmente de los átomos de carbono y su nivel de oxidación presente. Teniendo como indicadores la capacidad de generación de compuestos orgánicos, esto más que todo en la absorción, la conductividad térmica y lo mismo que el óxido de grafeno, y teniendo la única variancia acá, que la capacidad de generación lo vamos a tener a través del coeficiente de eficiencia, y su escala va a ser el valor, ¿no? Y finalmente su capacidad absorbente del RGO, que es la tendencia de la sustancia absorbente a retener moléculas externas en su superficie, y que su definición operacional va a ser la cantidad de adsorbato presente en la superficie a una determinada temperatura y pH, donde nuestras dimensiones, lo que tenemos que calcular es la isoterma de absorción para ver el comportamiento de absorción a diferentes temperaturas, ¿no? A diferentes presiones, a una temperatura constante. Lo que es el estudio cinético para determinar el tipo de absorción, si es fisisorción o quimisorción. Y finalmente, la concentración superficial del adsorbato utilizando una titulación de Boe. El muestreo que pienso realizar es un muestreo no probabilístico, ya que voy a tomar muestras seleccionadas de diferentes orígenes. Una que es grafito de alta pureza y lo que es el grafito de pureza comercial, para ver si es que es posible utilizarlo a gran escala, ¿no? Mi población, por eso va a ser hojuelas de grafito de origen comercial y de alta pureza, del 99% de carbono, comprado a través de la plataforma Alibaba.com. El muestreo se va a hacer un muestreo por conveniencia de 500 gramos de grafito comercial y 500 gramos de grafito de alta pureza, los cuales serán seleccionados con cuidado para evitar contaminación y posteriormente serán sumergidos en ácido clorhídrico para evitar impurezas. La metodología, pienso hacer un diseño de investigación de tipo cuasi experimental, ya que voy a variar una condición en el análisis. Y pienso dividir lo que son mis muestras en dos grupos: el grupo de óxido de grafito comercial y de grafito de alta pureza, teniendo como estímulos, uno es el método de Hammers tradicional, utilizando agentes químicos tradicionales de origen sintético, y el método enzimático, ¿no? Cada uno para los diferentes tipos, para determinar la capacidad absorbente después de todo. Las técnicas que voy a utilizar, más que todo para la síntesis, voy a hacer una modificación del método de Hammers, utilizando ácido fosfórico en vez de ácido sulfúrico para evitar también un grado de contaminación, y permanganato de potasio. Para la parte de oxidación, sería una reducción obtenida por glucosa por la reacción enzimática de la aminoglucosidasa obtenida de la bacteria Bacillus sp, que pienso hacer un cultivo bacteriano para obtener lo que es la enzima, ¿no? Y finalmente, para la determinación estructural y capacidad absorbente, se hará uso de la espectroscopía de XPS
y FTIR para determinar el grado de oxidación, así como sus propiedades absorbentes, haciendo uso de técnicas físicas y químicas, como lo había mencionado en la operacionalización de las variables. Teniendo como resultados esperados que la capacidad absorbente del RGO sintetizado por el método de Hammers tradicional es la misma que en el grupo que se aplicó en el método enzimático. Obviamente a estos resultados también tengo que agregar lo que son las gráficas y los espectros para obtener el grado de oxidación. Sin embargo, no he podido observar algunos trabajos que utilizan el método enzimático, utilizando para la síntesis de RGO, por lo que no he adjuntado esas imágenes. Entonces, según lo que yo lo que espero obtener es que los grupos G1X1, el método de Hammers y el grupo G2, que es el grafito de origen comercial, tengan resultado positivo en la capacidad absorbente, en los 4, ¿no? Y en los resultados observados para la cantidad, para el coeficiente de absorción, en cuanto a la remoción por la rodamina B, porque esta es la sustancia que pienso eliminar de las aguas contaminadas. He observado en bibliografía que normalmente el carbono activado es capaz de remover 76.923 miligramos, aquí hubo un error, por gramo de carbono activado. Sin embargo, yo, según lo que he visto en resultados de artículos, es que el RGO es capaz de obtener 83.720 miligramos por gramo de RGO. Y el grupo de los que son utilizados por carbono activado, utilizando el método de Hammers tradicional, que es de 77 por 833 miligramos por gramo de carbono activado, ¿no? En conclusiones, tendría que la síntesis enzimática de RGO presenta ventajas al momento de la producción, la producción y el coste, además de ser amigable con el medio ambiente al no generar residuos tóxicos, y que el RGO demostró una ventaja frente al carbono activado en la degradación y absorción de rodamina B en aguas contaminadas por textiles. Esta es la bibliografía utilizada. Y en textos tengo lo que es mi cronograma de actividades, donde tengo la revisión bibliográfica, que lo pienso hacer desde la semana 1 hasta la semana 18. He tratado de separar mis actividades de manera semanal, ¿no? Y pienso hacerlo en 4 o 5 meses, donde lo he separado, por ejemplo, por las actividades que son la revisión bibliográfica, la planificación de perfil, la recolección de la muestra, el tratamiento, el análisis de datos, donde pienso hacer todo lo que es la caracterización estructural y determinación de absorción, y finalmente la evaluación de resultados en el 5º mes para evaluar un informe final en las últimas 2 semanas, o si no en la última semana, ¿no? Que es la semana 20. Y como presupuesto me he planteado por ejemplo, algunas cosas básicas, por ejemplo, lo que son las placas de Petri, especialmente para el cultivo bacteriano, lo que son los guantes para el manejo de los equipos, los barbijos, algunos reactivos que me va a proporcionar la universidad, que pienso solicitar a la universidad, por lo que no les puse su costo, el papel filtro que lo tengo que comprar yo, el grafito comercial que también lo tengo que comprar y el de alta pureza. El bagazo de caña, que el costo es relativamente bajo, pero lo que puedo observar es 5 kilos cuesta 15 soles, o puedo encontrar incluso un poco menos. Los residuos orgánicos que no voy a requerir, no requieren de costo. El patrón de la glucosa para determinar la actividad enzimática también, ¿no? Y para hacer el cultivo bacteriano, ya que quiere un requerimiento de carbono y de nitrógeno en la parte de la producción de las bacterias, ¿no? Y finalmente los costos más caros que podría decirse son el análisis por XPS, que pude observar que está en 300 soles y que se tiene que hacer en la UNSA, así como el análisis por microscopía electrónica de barrido, que está a 350, y teniendo consideraciones finales, los transportes, ¿no? Y algunos materiales extras que puedo utilizar, cuyo costo es de 300 soles, dando un total de 1.163 soles. Eso sería todo. Irán, solamente quiero que me expliques la obtención del grafeno reducido. ¿Lo vas a hacer por el método enzimático? Sí. Pienso hacerlo por los dos métodos para comparar su efectividad. Por el método tradicional, el método de Hammers, ya. Y el otro es el método enzimático. Si es que se obtiene... a lo que quiero ir con esto que te estoy preguntando es que noto que la metodología es que
vas a obtener inclusive la enzima, la aminoglucosidasa. Ese es el problema, profesor. También he estado viendo que podría ser un poco difícil, entonces... Imagínate, eso es otra tesis, ¿ah? Sí. Normalmente, poder aislar una enzima activa, es pues un montón de tiempo. Pero hay pues enzimas para adquirir. Entonces no te vas a dedicar, porque según yo veo, el trabajo no es el aislamiento, purificación y caracterización de la enzima amiloglucosidasa a partir del bagazo de caña de azúcar, ¿no? Uh-huh. No, perdón. De la bacteria. Tú lo que quieres es aislar la enzima amiloglucosidasa de la bacteria. Sí. Ya. Ahora, imagínate que tienes que conseguir la bacteria, tienes que probar su cultivo, si da o no da, luego tienes que hacer pruebas allí y recién colectar la cantidad que necesites para pasarlo en un... hay diferentes métodos, ¿no?, para determinar la actividad de la enzima, que pueden ser con el uso de sales, luego tienes que seguir con el uso a veces de temperatura, tienes que utilizar una cromatografía, gel filtración, o de repente finalmente una cromatografía de afinidad, ¿no?, para obtener la pureza de la enzima. Pues te digo, hacer un trabajo de purificación de enzima te puede costar, inclusive yo te diré, más de un año. Solo eso, ¿va? No es tan fácil, Ira. Entonces lo que había que hacer, porque ese no es tu trabajo, ese no es el proyecto, sino es la obtención del grafeno reducido, es de comprar nada más, ¿no?, y hacer pruebas para ver cuál sería la actividad más adecuada de esta enzima para poder producir la hidrólisis, eso es lo que te estoy entendiendo, la hidrólisis del almidón o de cualquier otro, puede ser disacárido, oligosacárido, etcétera, porque lo que tú quieres es glucosa, ¿no es cierto? Sí. Tú lo que quieres es glucosa para reducir el óxido de grafeno. Eso es lo que quieres tú, ¿no es cierto? Para eso quieres tú la glucosa y la enzima. Sí. ¿O cómo es? Sí, profesora. Pienso, por eso estaba viendo también, según lo que estaba viendo, el cultivo bacteriano me puede resultar muy difícil, pero la producción de la enzima también he visto que lo venden de manera comercial y podría obtenerlo, lo que es la enzima, o si no utilizar un patrón de glucosa, pero ya también obtener glucosa de alta pureza es demasiado caro. Entonces lo que sería recomendable sí es estar pensando en que poder comprar la enzima y poder utilizarla con diferentes sustratos, ¿no? Sí, porque hay mucha cosa ahí que hay que hacer, ¿no? Entonces, ahora, ¿para qué yo utilice el bagazo y nada de eso si puedo conseguir? Y en la universidad tenemos glucosa grado reactivo, 99.9%. Entonces, ¿para qué ya quisieras utilizar la enzima, el bagazo, si tienes ahí la glucosa y directamente aplicas la glucosa y generas pues el grafeno reducido? Eso es lo que estoy pensando ahorita, ¿no? ¿Para qué me complico con otras cosas si esos se pueden adquirir? Inclusive, como digo, ¿para qué queremos la enzima? ¿Para qué queremos la enzima? O primero la bacteria, para obtener la enzima. ¿Para qué quiero la enzima? Si puedo comprar la enzima. Ahora, quiero para obtener glucosa, pero purificar la glucosa, imagínate del bagazo, pero si hay glucosa libre, o perdón, glucosa grado reactivo, y eso no es caro, es barato es. Entonces ya me voy mejor pues en realidad a probar y a comparar el método que tú quieres, o que se utiliza, creo, utilizando, es una sustancia tóxica, ¿cómo se llama? La hidracina, ¿no? Uh-huh, la hidracina. Ya. Entonces hago ese trabajo, hago lo otro, y no sé, Irán, ¿en algún momento has hablado de un aceite esencial? No, profesor. ¿No? ¿No ha sido al inicio? O, bueno, yo de repente me estoy equivocando con la anterior. Al inicio. En los antecedentes puse que utilizan alanina. Ah, eso ha sido, pues eso ha sido. Espérate, antecedentes. No, ese es el alanina.
Ese es el boriduro de sodio, haciendo el uso, no sé en qué parte, ahí no está ahí, pero en algún sitio, se supone que utilizan pues hoy en día están utilizando la química verde también, de repente puede ser, ¿no? Pero en algún sitio vi, porque eso es un poco complicado, que por aquí no se sabe exactamente cómo es que es el manejo de este proyecto, ¿ya? Pero ahora ya está ya más entendible que lo que tú quieres es el óxido de grafeno. Y lo otro es, ¿para qué cosa vas a obtener el grafeno reducido? Según parece ser, para limpiar algo, agua, creo, no sé. Sí, agua por contaminación de rodamina B, porque el óxido de grafeno tiene la capacidad de absorbente, además de que es capaz de degradar las moléculas complejas. Entonces lo pienso utilizar en los artículos que he visto, dice que lo utilizan también con metales como la plata como actividad antibacteriana. Entonces lo utilizan también lo que es la purificación y obtención de agua potable. Entonces, sí, pero que hay que aterrizar, Cira, hay que aterrizar. Se supone que en todo caso lo que tú vas a obtener solamente es hasta la obtención o tienes que probar la efectividad del óxido de grafeno, del grafeno reducido. Para la efectividad es un proceso más fácil, o sea, solo se tiene que, una vez que tienes el producto, se utiliza lo que son los contaminantes, los diferentes contaminantes, y se hace una evaluación a diferentes temperaturas de su capacidad absorbente para determinar. Más que todo el proceso, lo difícil es la síntesis. Ya, entonces ya te entendí, son dos partes. Una es la obtención del grafeno reducido y la otra es su aplicación y obviamente con eso mostrar su eficiencia, ¿no? Uh-huh. Y me dices que es bastante simple, pero también en este caso hay que ver pues qué tipo de aguas, porque algo también he visto de algo de textiles, que me imagino que para cuando uno hace estos textiles se utilizan colorantes, pues, ¿no? Y me imagino que es también para poder descontaminar las aguas que se utilizan cuando se hacen los teñidos. ¿A eso te referías? Sí, profesor. Un poco. Es muy bueno el trabajo, Irán, solo que tiene muchas cosas, ¿no? Tiene muchas cosas y eso hay que unir en uno solo para que sea posible o factible este trabajo. Está bien, profesor. Ya, bien, mira. Mira, vamos arriba. Osmani. Ya, profesora, ya presento. Ya. Ya. Profesora, buenas tardes, compañeros todos. El título del proyecto de investigación es la eficiencia de la electroremediación basado en la concentración de ácido cítrico para restaurar suelos contaminados por metales pesados en relaves mineros, proyecto Antapacay, Cusco. Mi planteamiento del problema. Durante los últimos años, Latinoamérica ha crecido económicamente gracias a la variedad de recursos mineros que posee. Estos generan la mayor inversión en el mundo para la explotación y además contribuye al desarrollo local, permitiendo que países como el nuestro sean destinos atractivos para inversiones mineras. En Perú, tal como se menciona en el portal del Ministerio de Energía y Minas, es un país de tradición minera que se ha sostenido a lo largo de los años gracias a la presencia de empresas transnacionales. El impacto de la industria minera en el territorio peruano, si bien fomentó el desarrollo económico y aportó con la reducción del porcentaje de población en situación de pobreza multidimensional de un 20% a un 12% desde el 2006, también ha contribuido con el impacto ambiental crónico generado por la generación de residuos químicos, provocando un daño irreparable a las zonas mineras y a todo organismo vivo a su alrededor. Entre estos materiales se tienen los llamados metales pesados, que se componen de elementos metálicos con densidad alta, los cuales contaminan suelos y cuerpos de agua por donde se desecha.
Además, según el informe final integrado de monitoreo sanitario ambiental participativo de la provincia de Espinal, que se realizó el año 2013, entre cuyas entidades participantes se tuvo al MINAM, al OEFA, al ANA, entre otros, se sostiene que las muestras de suelo tomadas en la zona de influencia del proyecto Antapacay contienen los metales cobre, selenio, talio y arsénico en concentraciones que exceden los valores de referencia. Por ello, la presente investigación tiene como fin el presentar una alternativa de tratamiento de suelos por el método de electroremediación en el distrito de Yauri, provincia de Espinal, región del Cusco, donde se encuentra el proyecto minero Antapacay. La formulación del problema. Debido a la problemática expuesta, he planteado las siguientes interrogantes con el fin de dar una alternativa de solución factible y organizada. ¿De qué manera influye la concentración de ácidos cítricos sobre la remoción de cobre, selenio, talio y arsénico por electroremediación de relave del proyecto minero Antapacay a escala de laboratorio? ¿Cuáles son las condiciones iniciales de contaminación por cobre, selenio, talio y arsénico de relave del proyecto minero Antapacay? ¿Cuál es la concentración óptima de ácido cítrico para la remoción de cobre, selenio, talio y arsénico por electroremediación? ¿Y cuál es el grado de recuperación de suelos mediante electroremediación? Los objetivos de la investigación. Como objetivo general tengo el determinar la influencia de la concentración de ácidos cítricos sobre la remoción de cobre, selenio, talio y arsénico por electroremediación del relave del proyecto minero Antapacay a escala de laboratorio. Mis objetivos específicos son analizar las condiciones iniciales de contaminación por cobre, selenio, talio y arsénico de relave de la mina Tintaya, determinar la concentración óptima de ácido cítrico para la remoción de cobre, selenio, talio y arsénico por electroremediación y determinar el grado de recuperación de suelos mediante la electroremediación. La justificación del problema. En este punto he tomado tres puntos, el primero es la relevancia social, ya que este proyecto aporta la electroremediación de suelos que ayuda a la población del distrito de Yauri a combatir la contaminación de sus tierras que es causado por la actividad minera. La relevancia práctica. El proceso de estudio del suelo contaminado por metales pesados y la electroremediación corresponde a un trabajo práctico de laboratorio. La importancia ecológica. Es imprescindible buscar el menor impacto negativo generado por cualquier actividad humana y a su vez también es importante compensar el daño ambiental que permita la recuperación de ecosistemas. Por tal motivo, este proyecto de investigación plantea la electroremediación de suelos con metales pesados, reconociéndose la importancia del medio donde se realiza la actividad minera y zonas aledañas, y teniendo como único fin el recuperar dichos suelos. La viabilidad del proyecto. El presente proyecto de investigación a escala de laboratorio es factible, pues en la práctica voy a utilizar electrodos de acero, debido a que este es un material que resiste la oxidación, es un buen conductor y además tiene bajo costo, y como solución de mejora se utilizará ácido cítrico. Esta técnica es replicable a toda escala, representando un esquema práctico de fácil acceso y desarrollo. Mi marco teórico, dentro de los antecedentes, he tomado el artículo publicado por Jennifer Garson, que se titula Aporte de la bioremediación para solucionar problemas de contaminación y su relación con el desarrollo sostenible. Ella señala que existe una necesidad de realizar nuevas investigaciones para lograr resolver las limitaciones y que la remediación se convierta en una tecnología viable en diferentes sectores y niveles de desarrollo. Dentro de mis antecedentes nacionales, he tomado la tesis desarrollada por Carlos Torres, que titula Tratamiento electroquímico mejorado para descontaminación de suelos con plomo, cadmio y zinc. Esta tesis demostró una mayor reducción en la concentración de los metales pesados en el suelo al emplear ácido nítrico en lugar de ácido acético. Dentro de mis bases teóricas he considerado lo que es el suelo, sus propiedades físicas, su estructura, el color, la porosidad y las propiedades químicas que van a influir en el proyecto, como la capacidad de intercambio catiónico, la conductividad eléctrica y salinidad, el nivel de pH y también lo que es la industria minera, los pasivos ambientales mineros, la contaminación, los suelos contaminados, la contaminación de suelos con metales pesados, lo que son los metales pesados, la electroremediación, su fundamento, cuáles son los mecanismos de remoción.
Esta parte del marco teórico es en sí en lo que se sustenta la investigación, lo que viene a ser la electromigración, que es un fenómeno en el cual los iones en solución y los coloides que tienen carga eléctrica se mueven a través del campo eléctrico con una velocidad que es proporcional al producto de la fuerza del campo eléctrico y movilidad del ion. La electroosmosis, que es un fenómeno de transporte en el cual el líquido saturante, junto con las sustancias que se suspenden en él, fluyen hacia uno de los electrodos y es normalmente hacia el cátodo. La electroforesis, que consiste en el movimiento de partículas suspendidas en un fluido bajo la acción del campo eléctrico. También desarrolló lo que es la celda electroquímica, los electrodos y las soluciones de mejora, en lo cual se basa principalmente, y mi solución de mejora es el ácido cítrico a diferentes concentraciones. La solución de mejora se utiliza para incrementar la solubilidad, la movilidad y biodisponibilidad de los iones en el suelo y así evitar la formación de precipitados metálicos en la zona catódica y por consiguiente se mejora la eficiencia de la electroremediación y por ello se debe adicionar ácidos muy solubles, biodegradables y poco reactivos con el suelo, como es el ácido cítrico que estoy utilizando. Las generalidades. El proyecto se va a desarrollar dentro de la provincia de Espinar, que está ubicada al sur de la región del Cusco. Además, esta provincia está conformada por 8 distritos, que son Yauri, Coporaque, Suicutambo, Pichigua, Alto Pichigua, Palpata, Condorama y Ocoruro. La actividad minera en Espinar se remonta desde los años 80 y esta investigación se desarrollará en el ámbito del proyecto minero Antapacay, el cual está ubicado en la región del Cusco, provincia de Espinar, en los distritos de Yauri y Alto Pichigua, a una altitud de 4.100 metros sobre el nivel del mar. La zona de explotación. La zona de explotación de Antapacay se localiza en la parte media de la subcuenca Cañipia, sobre las áreas de drenaje de las quebradas Coropuquio, Tacutacu, Aguada, Minas Mayo y Catumayo, tributarios del río Cañipia. Esta ilustración corresponde a la zona de explotación de Antapacay. Las variables e hipótesis. Dentro de mis variables independientes es la concentración de ácido cítrico y la variable dependiente es la concentración de cobre en el suelo, la concentración de selenio en el suelo, la concentración de talio en el suelo y la concentración de arsénico en el suelo. La operacionalización de las variables. Dentro de la variable independiente, su dimensión va a ser en concentración molar y su indicador va a ser en mol sobre litro. Y las variables dependientes van a tener una definición operacional de miligramos de metal por kilogramo de suelo seco. Su dimensión va a ser la concentración de metal. El indicador es la partes por millón del metal. La unidad de medida es miligramos del metal sobre kilogramos de suelo. Y las técnicas e instrumentos es experimentación electroquímica. Y es así para cada uno de los metales, el cobre, el selenio, el talio y el arsénico. Mi hipótesis. La concentración de ácido cítrico como solución de mejora influye en la disminución de cobre, selenio, talio y arsénico de un suelo real a escala de laboratorio. El marco metodológico. En función al problema y a los objetivos planteados, la presente investigación es del tipo aplicada porque tiene como objetivo resolver un problema. En este caso es el de restaurar un suelo contaminado con metales. Además tiene un diseño experimental porque se manipula la variable independiente, que es la concentración de ácido cítrico, con el fin de influir sobre las variables dependientes, que son las concentraciones de los metales en el suelo, con la aplicación de la electroremediación. También es cuantitativo, pues va a generar conocimiento que es medible y además replicable. El alcance de la investigación. Tiene alcance explicativo porque tiene como finalidad exponer las causas que conciben sobre las variables dependientes. El diseño de la investigación es experimental. Este modelo va a comprender 4 niveles por variable independiente con un tamaño muestral de 3 repeticiones en cada nivel. Los 4 niveles son la concentración de ácido cítrico de 0.01 molar, 0.02 molar, 0.03 molar y 0.04 molar. Además de que se van a realizar 3 pruebas para cada interacción. Y la remoción de estos metales se va a obtener a partir de la recolección de datos correspondientes a cada una de estas interacciones de la concentración de ácido cítrico. Descripción de la metodología. Este proyecto va a abordar 3 etapas. La primera, que es una etapa de campo.
La segunda es la etapa de laboratorio y la tercera de recolección de datos y análisis de datos. En la primera etapa se va a efectuar lo que es el muestreo de suelos en el lugar identificado con problemas de contaminación por metales pesados. En una segunda etapa se va a llevar la muestra de suelo a un laboratorio certificado para su análisis de caracterización y de contaminación inicial del suelo. Y así pues vamos a tener los datos de contaminación inicial de cobre, selenio, talio y arsénico. Dentro de esta etapa también comprende el diseño y la construcción de las celdas del sistema electroquímico. Y también se va a disponer el suelo en grado de humedad y posteriormente se va a aplicar el tratamiento de electrorremediación. Después del tratamiento se van a enviar la muestra del suelo al laboratorio acreditado para el correspondiente análisis de cobre, selenio, talio y arsénico. Y la tercera y última etapa comprende el análisis estadístico. Todas estas etapas están concebidas dentro de este flujograma. La zona de muestreo. El área pertenece a la cuenca del río Cañipia, el cual nace a los 5.025 metros sobre el nivel del mar en la línea divisoria con la cuenca del río Maquerullo. Dentro de este área, en Cañipia, se desarrolla la actividad minera que corresponde a las operaciones de Antapacay. En esta zona existe un antiguo depósito de relaves y la bocamina Atalaya, donde además se desarrolla el nuevo proyecto minero Antapacay. Esto comprende la comunidad de Alto Huarca y Huiza. Como podemos ver en la tabla, la zona Antapacay comprende las comunidades campesinas como Alto Huarca, Huarca, Huiza Collana, Huiza. Entonces, el área de muestreo se va a delimitar entre las comunidades aledañas pertenecientes a la zona Antapacay y se va a utilizar el muestreo aleatorio para ubicar los puntos de muestreo que está detallado en la guía para el muestreo de suelos del MINAL. Y esta imagen corresponde a la zona de muestreo. La técnica de muestreo se va a realizar la apertura de calicatas que van a ser excavadas con pico y pala de acero inoxidable de 30 centímetros por 30 centímetros de dimensiones y se van a realizar a una profundidad de 0 a 30 centímetros, como lo dice la guía para el muestreo de suelos del MINAM. En cada punto se van a extraer aproximadamente 2.6 kilos de suelo, los cuales van a formar una muestra de 40 kilogramos, los cuales van a ser secados por 3 días, van a tamizarse por una malla de 2 milímetros y van a ser sometidas a partición hasta obtener una muestra representativa de 1 kilogramo, que va a ser destinado para el análisis del contenido inicial de metales y otro para el análisis de caracterización, y el resto se va a guardar para la experimentación electroquímica. Análisis de contaminación inicial del suelo y caracterización. Dentro de estos análisis se van a evaluar los siguientes parámetros, como la textura, la conductividad eléctrica, el pH, la materia orgánica, los iones y los metales presentes. Los equipos... Capacidad, Osmani, y es capacidad de intercambio catiónico. Ahí es el CIC. Sí, profesora, capacidad de intercambio catiónico. Ya pues. Dentro de los equipos tenemos el multiéster que va a medir la intensidad de corriente, el conductímetro para medir la conductividad eléctrica, el pHímetro, la balanza, la fuente de poder para medir el voltaje, el GPS para medir las coordenadas del punto de muestreo y la cámara fotográfica para tomar imágenes. Los materiales que se van a usar son la pala de acero inoxidable, la cinta métrica, la libreta de campo, los sacos de polipropileno, los guantes de nitrilo, el acrílico de 2 milímetros, los electrodos de acero inoxidable, el papel filtro, el pegamento epóxico, los cables, los conectores cocodrilo, las pipetas, los vasos de precipitados, los tamices, las lentes y la mascarilla. Los reactivos que vamos a usar es el ácido cítrico y el agua destilada. La construcción de las celdas. Las celdas tendrán las siguientes dimensiones. Primero, se va a disponer de un compartimiento anódico que va a tener las dimensiones de 20 centímetros por 8 centímetros por 15 centímetros. De igual manera es el compartimiento para el fluido catódico con las mismas dimensiones que el compartimiento anódico. Y en el central se va a disponer la muestra de suelo contaminada en un compartimiento de 20 centímetros por 8 centímetros por 15 centímetros. Como podemos ver en la imagen. Esta imagen es el
más o menos el diseño experimental del experimento. Como Osman, se dice, claro, ya tienes 26 minutos. Yo no me di cuenta de eso. O son 16, no, son 26. Porque estamos a 14:34. Es que no estamos para explicar estas cosas. Ya les he dicho que tiene que ser bien sucinto. ya, profesora. Un Dentro minuto de los- solo para terminar Ya, profesora. Ya, profesora, dentro de los resultados tenemos los resultados de la caracterización y también del tratamiento electroquímico post-tratamiento. Y la discusión de resultados, vamos a tener que se puede aceptar la hipótesis, es decir, que la concentración de ácido cítrico va a influir en la eficiencia del tratamiento electroquímico mejorado y además se va a disminuir la concentración de metales pesados. Ay, perdón, Osman, y te faltan 4 minutos todavía. Estaba mal lo que estaba haciendo. 4 minutos. Ya, profesor. Ya, las conclusiones. Como conclusiones podemos tener que la concentración de ácido cítrico influye en la eficiencia de la electroremediación, disminuyendo las concentraciones de los metales pesados presentes en la muestra de suelo. Y que la electroremediación disminuye la concentración de cobre, selenio, talio y arsénico en un suelo real a escala de laboratorio, sometiendo una potencia de 30 voltios y utilizando ácido cítrico como solución de mejora. Como recomendación, se recomienda desarrollar investigaciones a fin de mejorar esta técnica para restaurar suelos contaminados, tomando en cuenta los tiempos de experimentación, otras soluciones de mejora, diversos voltajes o diferentes tipos de electrodos. Estas son mis referencias bibliográficas. Y los anexos, tengo lo que es el presupuesto del proyecto, que más o menos he considerado todos los reactivos, los pasajes, los viáticos, y haciendo un aproximado totalmente de 2.633 soles, y la duración del proyecto, que va a comprender del 10 de febrero a más o menos al 5 de abril del año 2022. Y esta vendría a ser mi matriz de consistencia, donde considero el problema, los objetivos, las hipótesis variables, las dimensiones con sus indicadores y el método y el diseño. Eso sería todo, profesor. Solamente en el caso de generalidades has puesto, Osmani, como, me parece como un capítulo, y no se tiene que considerar las generalidades como un capítulo. Pues si no, generalmente es el marco teórico. Dentro del marco teórico están los antecedentes y las generalidades, ¿ya? Y las generalidades colocamos toda la teoría que creemos que está en relación con el proyecto que vamos a desarrollar. Nada más será eso. Ya, profesora, muchas gracias. Ahora vamos con Elliot. Profesora. Sí se observa, ¿verdad, profesora? Sí se observa. Ok. Ya, bueno. Profesora, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Voy a iniciar con mi exposición. Tal como saben, el título de mi proyecto es Análisis de aguas minerales hidrotermales en el kilómetro 1.5 del puente Tunco en Yauriske y su impacto en dicha comunidad. Primero, mi planteamiento del problema. Bueno, el distrito de Yauriske posee una fuente hidrotermal con registros antiguos que indica que esta agua mineral posee características para ser un balneario termal. Sin embargo, el entorno que hace uso de esta fuente, es decir, la comunidad misma, desconoce de sus propiedades y características, y esto conlleva a, algunas enfermedades, deshidrataciones productos de las altas concentraciones de las sales, quemaduras, dependiendo de la temperatura en algunas zonas de la fuente, hasta intoxicaciones de contener metales pesados que son dañinos para la salud, ¿sí? Entonces, para la formulación del problema del objeto de investigación, bueno, me formulé las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué efecto puede tener el consumo de esta agua mineral sin el conocimiento de las concentraciones de sus componentes?
¿Las condiciones de esta agua mineral favorecen su uso para la dicha comunidad? ¿Cuál es la probabilidad de que el impacto del análisis sea beneficioso para la comunidad? ¿Y cómo se relaciona el uso apropiado de dicha agua mineral con el sector poblado? Muy bien, mis objetivos de investigación. Como objetivo general, me propuse desarrollar un programa de uso y consumo para el agua mineral hidrotermal de manera que beneficie de más de una manera al centro poblado aledaño de Yaurisque, ¿sí? Y como objetivos específicos, bueno, determinar los componentes presentes de una muestra de agua mineral para analizar sus parámetros y verificar si es beneficioso para la salud. Al igual que evaluar de acuerdo a su composición y ubicación las condiciones necesarias para que esta fuente favorezca a dicho sector. Buscar la manera de que dicha investigación tenga un impacto positivo en la comunidad y desarrollar un programa de aplicación para que el sector poblado aproveche dicha fuente hidrotermal. Justificación e importancia de la investigación. Bueno, el presente trabajo de investigación aborda una temática muy importante en el desarrollo del centro poblado de Yaurisque, el cual busca impulsar el desarrollo sociocultural, principalmente mediante un proyecto de análisis de aguas minerales y construcción de una infraestructura nueva balnearia, ¿sí? El presente trabajo es el primero en relacionar un análisis de aguas minerales con la construcción de un proyecto sociocultural, también cabe recalcarlo. La viabilidad de la investigación. Bueno, de acuerdo con otros análisis bibliográficos desarrollados en centros poblados de otros países extranjeros como son España, Argentina y Brasil, que se caracterizan por tener gran número de balnearios termales, los análisis de aguas minerales son de suma importancia para el éxito del desarrollo de una comunidad, ¿sí? O lugar turístico, y son presupuestados por el gobierno de la región interesada en dicho proyecto. Entonces, de manera que es importante empezar con el análisis hidrotermal de este sector en el distrito de Yaurisque, ¿sí? Para impulsarlo de manera sociocultural. Ahora, bueno, respecto a los antecedentes, la situación del turismo termal en el Perú. En el Perú, las aguas subterráneas hidrotermales son una fuente turística importante para el desarrollo del lugar donde se encuentra ubicada dicha fuente. Es por eso que el desarrollo del turismo termal es una de las prioridades del viceministro del Turismo peruano. En el Perú existen más de 500 fuentes hidrotermales, de las cuales 242 son aprovechadas turísticamente y tienen una buena infraestructura, ¿sí? De acuerdo con un proyecto lanzado hace 15 años por Mincetur. Ya en el gráfico podemos observar algunas de las ubicaciones de las fuentes, de las 242 fuentes aprovechadas turísticamente. Ahora, respecto al alcance de la investigación. Por ser una investigación con información fundamentada y guías en su metodología publicadas con su anterioridad, podemos afirmar que esta investigación tendrá un alcance descriptivo. Solo busca describir el porqué de los eventos o fenómenos ocurridos y medir o evaluar diversos aspectos de análisis desde el punto de vista científico para el desarrollo sociocultural del distrito. Pero también poseerá un alcance correlacional al estratificar y organizar los niveles de los parámetros físico-químicos para un correcto análisis. Bueno, me planteé 3 hipótesis, ¿sí? Primero, la cantidad de sales presentes en la fuente está dentro de los parámetros establecidos por la normativa y es posible aplicar un proyecto que aproveche esta fuente por su riqueza mineral. Mi segunda hipótesis, la temperatura promedio del agua se encuentra entre los 55 a 65 grados centígrados para poder ser aprovechada como balneario termal y convertirse en un fin turístico, de este modo impulsar el desarrollo del distrito. Y la última es la cantidad de sales y los iones disueltos son perfectos para usar el agua y embotellarla como agua mineral comerciable y consumible. Bueno, de acuerdo al análisis de mis variables, que se muestran en las siguientes tablas, ¿no? Tengo las siguientes variables compuestas, mis parámetros químicos de la muestra a analizar, con sus dimensiones, que es la demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, la cantidad de materia orgánica, los metales disueltos y los iones presentes en la solución. Mis indicadores, para la demanda de oxígeno va a ser el oxígeno necesario para la población microbiana, necesitante para oxidar la materia orgánica, ¿no? Para la demanda química, algo similar, el oxígeno para oxidar la materia orgánica presente en la solución, la cantidad de materia orgánica, si existe materia orgánica suspendida o disuelta, ¿ya? Esto se va a determinar por ultrafiltración por membranas.
Los metales disueltos, bueno, sus indicadores va a ser si por medio de un amperómetro o voltímetro para ver si es que hay iones metálicos disueltos o metales pesados disueltos, ¿no? Ahora, los iones presentes en la solución por medio de un método potenciométrico o por la potenciometría, vamos a determinar si hay heluros, fluoruros, nitratos, fosfatos, etcétera, disueltos en la solución. Ahora, respecto a la otra variable, la condición de la fuente, bueno, mi dimensión va a ser el estado de conservación de la zona cercana al manante y mi indicador va a ser una encuesta, ¿sí? Porque tengo que plantearme si se encuentra limpia, con basura, con vegetación o descuidada, ¿no? Ambas variables van a ser dependientes. Ahora, respecto a mis parámetros físicos de la muestra a analizar, tengo el color, bueno, mis dimensiones tengo que es el color, olor, turbidez, sabor, densidad, temperatura y conductividad, ¿no? Y mis indicadores para el primero va a ser un colorímetro para indicarme el color que presenta la solución. En el olor, bueno, va a ser una encuesta o una evaluación visual únicamente. En el respecto a la turbidez, va a ser con el uso de un turbidímetro, ¿ya? Para ver, para observar la transferencia, si se distingue o no, el grado de transferencia del agua, ¿no? De la solución. Ahora, respecto al sabor, bueno, va a ser también una evaluación por medio de una encuesta, ¿no? Si el sabor es agradable o desagradable. Ahora, bueno, hay que tener mucho cuidado con este punto porque únicamente se puede hacer si es que el agua viene a ser un agua mineral consumible, ¿no? Es decir, medicinal, ¿sí? Ahora, respecto a la densidad, bueno, se va a emplear el uso de un densímetro. Ahora, respecto a la temperatura, un termómetro, a la conductividad, un multímetro, o voltímetro o potenciómetro. Esta variable es de naturaleza independiente. Las características de la zona de la región, de la zona de análisis, bueno, mis dimensiones va a ser tipo de clima, ubicación geográfica, tipo de relieve geográfico, y mis indicadores, para la primera va a ser un termómetro y publímetro, para analizar el tipo de clima. Para la segunda, un mapa geográfico, ¿sí? Para ver si es que se encuentra en una zona rural o urbana. Y para la tercera, bueno, mapas topográficos o planos, para ver el tipo de relieve que poseen. Es de naturaleza independiente. Respecto a la composición, bueno, mis dimensiones son las sales presentes en el terreno, el tipo de suelo alrededor del manante y mis indicadores, bueno, van a ser en la primera si se encuentran rocas con sulfatos, carbonatos, nitratos, etcétera, ¿no? ¿Ya? Y en la segunda, por medio de zarandas y mallas, vamos a analizar si la superficie de la tierra es arenosa, arcillosa, limosa, etcétera. Estas dos, bueno, van a ser de naturaleza independiente. Y la última, que es la condición de la fuente, con sus siguientes dimensiones, ¿no? El estado de conservación de la zona cercana al manante y la última, que es el grado de originalidad del manante. En ambas se van a utilizar métodos de encuesta. En la primera, para determinar, ver si es limpia, si estaba limpia, con vegetación, con basura, descuidada, etc. Y para la última, bueno, para ver si es que hay o no hay alguna modificación desde los anteriores 10 años en la estructura de la fuente. Esta última va a ser de naturaleza dependiente. Bueno, respecto a mi metodología, el diseño experimental, bueno, en este proyecto todas las variables no pueden ser manipuladas, ¿sí? Se necesita observar su originalidad en los resultados, por eso. Es por eso que afirmamos que la única manera de obtener resultados es a través de un diseño experimental, ¿sí? Respecto a mi tipo de muestra, bueno, el tipo de muestra va a ser no probabilístico. ¿Por qué? Porque se va a evaluar si la cantidad de agua es la adecuada y la manera en que se va a evaluar y la condición, ¿no? Ahora, la población. Mi población va a ser las 3 fuentes de agua mineral que se encuentran a 1 kilómetro del puente Yunco en el distrito de Yauriski. Mi muestra, en este caso, van a ser 2 litros de agua mineral captada directamente del origen de la fuente, procurando dejar la más mínima cantidad de oxígeno en la botella de vidrio plástico hermética de cada una de las fuentes. Son 3, entonces serían un total de 6. Ahora, respecto a la metodología que se va a utilizar para analizar cada variable, primero, para mi demanda bioquímica de oxígeno, ¿sí? Por el método de detección de materia orgánica, la demanda química de oxígeno mediante el método de colorímetro de dicromato, los metales disueltos, por método de análisis por espectrofotometría de absorción atómica, los iones presentes en la solución, por potenciometría, el pH por el uso de un pHímetro, ¿no? El color por un análisis visual o uso de un colorímetro, dependiendo si es que se dispone de uno,
El olor, bueno, un análisis sensitivo, ¿no? La turbidez, utilizando un turbidímetro o usando un disco de Secchi. La densidad con el uso de un densímetro, la temperatura usando un termómetro de mercurio y la conductividad usando un multímetro, potenciómetro o amperímetro, lo que haya disponibilidad. Respecto al tipo de clima, bueno, vamos a realizar un análisis visual con termómetro, polímetro y un piranómetro, ¿no? En su mayoría todos estos datos ya se encuentran en registros ambientales de la zona, ¿sí? Para la ubicación geográfica, el uso de un GPS es necesario. El tipo de relieve geográfico va a ser también por el uso de un GPS con relieve geográfico que tenga esa opción, o planos topográficos, ¿ya? Respecto a las sales presentes en el terreno, va a ser por el método de la potenciometría o espectrofotometría de absorción atómica. El tipo de suelos del alrededor del manante va a ser por el método de tamizado, ¿sí? El estado de conservación de la zona va a ser evaluación visual, el grado de originalidad del manante, también una evaluación por encuesta. Los resultados que se espera de cada una de estas dimensiones es que el color, bueno, pues se espera que sea amarillento, por si requiere en magnesio y azufre, en los registros, bueno, que ya nos decía indicar. 4 minutos. Ya, profesora. Y así, ¿no? Como otros parámetros, como la densidad, que sea similar a 1, la temperatura, que sea una temperatura promedio de 45 grados centígrados, que es importante para que sea clasificada como un baño termal. ¿Ya? Ahora, el tipo de clima, bueno, también por una evaluación en los registros, en la ubicación geográfica con el uso del GPS, nos indica, ¿no?, que se encuentra ubicado en los puntos de latitud 3 grados 39, 56 sur y longitud 71 grados 55, 14 oeste, ¿no? El tipo de relieve, de acuerdo también por el GPS, nos indica que es montañoso, rocoso, de fácil acceso por la ruta vehicular. Y de igual manera, ¿no?, por el método del tamizado se determina que el tipo de tierra es arcillosa, con una mínima porción de arena. Y bueno, la originalidad del manante es que se encuentra intacto. Ahora, respecto a mis conclusiones, la cantidad de agua con respecto a la concentración de sales no es la ideal para poder ser comercializada ni embotellada, pero la alta concentración de magnesio, calcio, fósforo y otros metales, junto con algunos iones, dan la condición perfecta para que el agua sea usada como agua mineral medicinal. Y la temperatura promedio del agua, que es de 45, ahí hay un error, ¿sí?, grados centígrados, está dentro de los parámetros establecidos para que sí se utilice como balneario. Esa es la bibliografía que utilicé. Ahora, bueno, mis anexos. Este es el cronograma primero, el básico que me planteé, por semanas y meses, ¿ya? Pero ahorita analizando con lo que usted sugirió, profesora, este sería el cronograma, ¿no? Iniciando con el término de la elaboración de las bases de la investigación en este mes, el viaje a la zona de muestreo para la evaluación y recolección de datos del lugar al siguiente mes, la evaluación de las variables cualitativas y la realización de las encuestas en el mismo lugar también, el viaje y muestreo en la fuente hidrotermal cerca al puente Yunco, ya para el mes de noviembre, el muestreo de los suelos en los 5 puntos de la zona donde se encuentra la fuente hidrotermal para el mes también de noviembre, el desarrollo experimental de cada uno de los análisis programados junto a la interpretación de recolección de datos para el mes de diciembre. Y ahora, bueno, para el siguiente año, el desarrollo y evaluación del proyecto es para el mes de enero, la evaluación de impacto turístico para enero y para febrero, el término del proyecto y la presentación del proyecto. Ahora, mis costos, bueno, es de manera general, más o menos me planteé que los parámetros físicos va a tener un costo de 160 soles que se va a solicitar al UNSAC, ¿no? Los análisis de los metales, la potenciometría y todo, abarca también los parámetros bioquímicos, va a ser un total de 400 soles. El muestreo por viaje se está haciendo un aproximado de 70 soles por viaje, ¿sí? Los requisitos de calidad por normativa, todos los análisis, va a ir un aproximado de 208 soles, más o menos, haciendo un total de 918 soles. Todo el trabajo prácticamente. Y eso sería todo, profesora. Profesora, su audio está apagado. Aldo Vicente, por favor. Profesora, disculpe. Sí, Salvador.
Con los chicos quedamos hasta las 3 de la tarde y por el tema de que también queremos saber cómo hemos hecho nuestro trabajo de investigación y Ujú. saber sus comentarios de usted. No sé si se podría reprogramar otra fecha, porque algunos compañeros también están dando exámenes o sustitutorios. Salvador, mañana. Salvador, mañana. No tengo tiempo más. Aldo Vicente. El compañero algo, creo que tenía sustitutorio, creo que no decía. El que sigue entonces, Daniel. Disculpe, profesora, ¿hasta qué hora más o menos va a ser Solamente hasta él, porque yo también tengo que tomar hasta el siguiente, que sería Juan Daniel. Ya, profesora, Con él terminamos. ya, profesora. Muy bien, profesora, ¿se me escucha? Sí. Muy bien, compañeros todos, buenas tardes, profesora, buenas tardes. Bueno, voy a mencionar mi proyecto de investigación, exposición. El tema de investigación fue desarrollo de películas biodegradables usando harinas locales en la provincia de la Convención. Una parte de la introducción de mi proyecto viene comentando primero, ¿no? Un problema de desechos plásticos, que es un fenómeno ocasionado por la sobrepoblación y el exceso de desechos sólidos en las ciudades y lugares garantizados a la industrialización, ¿no? Por ejemplo, ciudades. Pero si hablamos de un problema específico, debemos de concientizar a las personas sobre los desechos envasados plásticos. Y esto es muy cierto porque para la industria es más económico y factible usar plásticos inorgánicos, ¿no? Ya que estos tienen más la finalidad de almacenar los productos y llegar al consumidor como parte fundamental de su ciclo. Pero lo que es más pensado en la actualidad es que ya se cobra un impuesto extra por la eliminación de estos desechos inorgánicos. Ahora en Perú, el año pasado, nomás se ha implementado ese impuesto extra, que es de 0,1 soles, y que va incrementando con el tiempo, hasta se estima que en 5 años va a aumentar a 0,5 soles. Y eso está cobrándose específicamente solo en supermercados, ¿no? El proyecto de investigación tiene la finalidad de fomentar, ¿no? El uso del material principal de la harina de plátano de seda en este caso, es musa paradisíaca, lineo, y harina de yuca, manihot splenta crans, para la elaboración de películas biodegradables, donde lo primordial es tener la harina de buena calidad y de mejor opción de los productos de la provincia de la Convención. Claro, no es en producción, sino de buena calidad para el desarrollo de las películas biodegradables. El planteamiento del problema viene a ser la problemática, ¿no? Es el envasado de alimentos por plásticos, que es fuente de mayor contaminación del Perú y del mundo, y la gran mayoría de personas no tiene conciencia de desechos polímeros inorgánicos y su lenta degradación, ¿no? Donde la investigación se centra es en la biodegradación de los plásticos. Se tiene conocimiento que las materias primas y de mayor producción de la provincia de la Convención es el plátano y la yuca, donde se puede notar que en los centros poblados pequeños tienen pequeñas parcelas de yuca y plátanos, y esos productos crecen y se pueden cosechar a partir del primer año, dependiendo del tratamiento y materia orgánica de la zona. Los pobladores se comercializan en el mercado de la zona y no les da un valor agregado al producto. También podemos señalar que en el distrito de Menantoni, en las zonas de bajo urbano, la producción de yuca y plátano se les da a un uso propio, ¿no? Como la elaboración del masato y la materia prima, no se procesa en el uso de la problemática de contaminación, y sobre todo si sobre todo el uso de plásticos que se degrada en las zonas y las comunidades nativas que afectan a la flora y fauna e intervienen en el atractivo turístico para la provincia de la Convención. Bueno, estos son mi formulación de preguntas.
Uno viene a ser, se puede realizar el uso de yuca, manejo de esculenta crans y el plátano de seda Musa paradisíaca lineo para la elaboración y tratamiento de harinas en la provincia de la Convención. Otro vendría a ser, ¿es posible realizar películas de almidón con harina de plátano de seda Musa paradisíaca lineo y harina de yuca mágico esculenta crans en la provincia de la Convención? ¿No? Las películas de almidón cumplen las funciones de capacidades como organolépticas, biodegradables, capacidad de absorción, inhibición de desarrollo de los microorganismos. ¿Es posible darle un valor agregado al producto obtenido de películas biodegradables? Otro, ¿no? En el caso de justificación e importancia de la investigación, tenemos que una idea principal de resolver el uso discriminado de los plásticos y su lente de degradación con ayuda de nanopartículas. Perdón, esto no es nanopartículas, no es, profesor. No es nanopartículas. Me he olvidado borrar eso. Es más en el ámbito del ambiental, ¿no? Para la elaboración de películas biodegradables, es en sí. Y elaborando un sistema de polímeros a partir de almidón de yuca y plátano, por lo que entendemos que la investigación se puede sustentar con la verificación bibliográfica confiable. La viabilidad es el ambiente adecuado para la investigación de la zona de la provincia de la Convención, donde hay producción de plátanos y yuca, pequeñas parcelas de producción de yuca en el distrito de Manantoni, y actualmente de la provincia de la Convención, bueno, según material bibliográfico, según SENASA, el plátano en la provincia de la Convención está en el distrito de Maranura, distrito con ayuda de proyectos se estima que tiene 3.000 hectáreas en el distrito que voy a sacar mi muestra, ¿no? Eso es adelante ya, profesor. Tienes que apurarte, Juan Daniel, porque mira, en solamente esto te has llevado 6 minutos. Bueno, los objetivos, vamos a realizar la elaboración de tratamiento de yuca, como manejo de esculenta y el plátano de seda, ¿no? Para la producción de harina de la provincia de la Convención, y vamos a sintetizar películas biodegradables a partir de harina de plátano de seda y harina de yuca, ¿no? Los objetivos específicos van a ser comprobar las propiedades de películas de almidón en función de sus capacidades organolépticas, biodegradables y capacidad de absorción. Bueno, en los antecedentes, a partir del marco teórico, vamos a observar material bibliográfico de la producción de yuca en el Perú. En Amazonas, en julio de 2020, tenemos 16.931 toneladas, ya que ha crecido un 9%. En Loreto tenemos 34.482, que ha aumentado un 4,9%. En Madre de Dios tenemos 1.692 toneladas, que ha aumentado 9,6%. En Pasco, 6.829 toneladas, se ha elevado 35,3%. En Tumbes, la producción de yuca es de 159,2%, pero esto se ha vendido, se ha exportado con un conjunto de papaya y cacao, ¿no? Ha sido una producción mixta y no se ha obtenido los resultados para este año exactos. En el caso de Ucayali, la producción ha sido de 10.626 toneladas, se ha expandido 49,6%, es un nivel alto, y para el caso de la producción de yuca en el Perú, de plátano en el Perú, el Huánuco ha aumentado 1,2% a 19.035 toneladas. En el caso de Loreto, tenemos una producción de 22.695 toneladas y una variación positiva de 3,5%. En el caso de Madre de Dios, 2.946 toneladas y ha disminuido 4,3%. En total en el Perú, si podemos observar todos los resultados, hay un aumento en el año 2020 de la producción de plátano y yuca, pero con excepciones de Cusco, ¿no? Pero vamos a hablar más adelante de Cusco, ya que es muy importante, ya que ahí se va a realizar la investigación, ¿no? Solo te faltan 10 minutos, solo 10 minutos. Juan Daniel, te corto.
Yo, profesor, en el caso de la hipótesis, se puede realizar la elaboración y tratamiento de la harina de plátano y yuca, la provincia de la convención por el tratamiento de secado de pulpa, y una de las cuales también se puede decir la síntesis películas de almidón con harina de yuca y plátano en la provincia de la convención por el método de casting. Otra hipótesis, las películas de almidón de yuca y plátano tienen propiedades organolépticas, biodegradables, capacidad de absorción e inhibición del desarrollo de los microorganismos. Esto sí es verificable. Y, en la elaboración y también podemos decir que la elaboración de polígonos orgánicos a base de harina de plátano y yuca da un valor agregado y se puede realizar desarrollo de una empresa de plásticos biodegradables. En caso de las variables, no he podido colocarlo porque el cuadro es muy grande, es muy extenso, donde puedo explicar donde mis variables son a partir de capacidad organolépticas, biodegradabilidad, capacidad de absorción, tratamiento de secado de pulpa, polimerización orgánica a base de harina de plátano y polimerización orgánica a base de harina de yuca. Las dimensiones para capacidades organolépticas es la cantidad sensorial, ¿no? Y mi indicador serían el color, el sabor, el olor y la textura. La unidad de medida sería en porcentaje sensorial y la escala es de razón. El valor final va a ser de mucho, regular y poco. Para el caso de la biodegradabilidad, las dimensiones van a ser de pureza del glicerol. Ese es un reactivo que se va a usar en la experimentación. Y el indicador sería el tiempo menor de 3 meses, ¿no? En el caso de la biodegradación. El indicador sería el tiempo, la escala sería nominal y el tiempo mayor a 3 meses y menor a 3 meses. La capacidad de absorción en mi variable vendría a ser mis dimensiones, pureza del glicerol. Mi indicador sería cantidad de harina usada en la mezcla en gramos y cantidad de agua absorbida. Y mi escala sería razón y mi valor final sería alto, bajo y regular, ¿no? En el caso de preparaciones de soluciones filmogénicas, en este caso es para el tratamiento de la gelatinización. Mis dimensiones vendrían a ser... no tengo aquí, no se puede apreciar las dimensiones, ya que este es un tratamiento de secado de pulpa. Es la concentración del glicerol también, pero no en la pureza. En el caso de los indicadores, tenemos la cantidad de reactivo, que es el glicerol usado, y las unidades medidas serían en mililitros. La escala sería de razón y también el valor final sería de alto, bajo y regular. En el caso de la polimerización orgánica a base de harina de plátano, mis dimensiones serían soporte de grandes temperaturas y comportamiento de su viscosidad al someter al almidón a calor. También en el caso del plátano como de la yuca, ¿no? Mi indicador sería el tiempo para ambos y mi unidad de medida sería el porcentaje. Mi escala sería la razón y mi valor final vendría entre mucho, regular y poco. Muy bien. El tipo de diseño de investigación, en este caso es hipotético, deductivo, porque se quiere llegar a una conclusión específica, que es priorizar la síntesis y la determinación de sus capacidades organolépticas y tiempo de degradación de estas para el mejoramiento de las nuevas tecnologías. El nivel de investigación será tipo descriptivo porque se realiza una recolección de datos de información de forma individual, como también en forma conjunta, donde la finalidad de es la síntesis de películas biodegradables a base de harina de plátano, de seda y harina de yuca. El tipo de investigación, la presente investigación, será tipo experimental, ya que habrá una manipulación y control y observación de la variable dependiente, que son las capacidades organolépticas, biodegradación, preparación de soluciones filmogénicas, tratamiento de secado de pulpa, las muestras serán obtenidas en parcelas de la provincia de la Convención.
La recolección de datos, bueno, se ha realizado realizar un muestreo no probabilístico, ya que en la elección de la muestra y el lugar es considerado factible para la investigación y viable para el investigador y no seleccionado al azar, ¿no? La población de estudio no será limitada cuando el proyecto sea factible, ya que se piensa comercializar los productos de mayor oferta de otros departamentos del Perú, pero por lo pronto nuestra población será de 3.000 hectáreas. En las variedades de plátano de seda, yuca, donde la muestra se recogerá en el sector de Amaibamba y el distrito de Guayopata. Aquí es donde quería llegar. En este caso, en el sector de Amaibamba, se ha determinado que hay dos características buenas para la viabilidad, que son el buen manejo de plagas y la buena calidad del producto, bueno, según SENASA, ¿no? En el caso del tamaño de la muestra, para esta investigación el tamaño de muestra será de 10 kilogramos de plátano de seda y 10 kilogramos de yuca. Resultados y análisis. Para el análisis y seguimiento de resultados, las propiedades organolépticas, biodegradación, se utilizarán en el seguimiento experimental, analizando cualitativamente el aspecto que contiene la absorción de agua del polímero, y se llevará datos a software en Excel. Bueno, lo que tenemos a nuestro alcance sería el software, el Excel, para su análisis y degradación. En el caso de resultados, para los análisis, la absorción de agua se va a realizar con películas ya, bueno, cuando ya tenemos nuestro producto, no todo nuestro producto ya hecho, ya nuestra película de almidón se va a llevar a experimentar con una cierta cantidad de agua, que es de 50 mililitros de agua, y las dimensiones de esta película va a ser 1.5 por 1.5 centímetros, ¿no? Y se va a dejar por 12 horas a temperatura ambiente, donde la fórmula para saber cuánto es el porcentaje de absorción sería la masa inicial de la película menos la masa final de la película, dividido entre la masa final de la película por el 100%. En la capacidad biodegradable, vamos a dejar nuestras películas biodegradables en suelos. En este caso, va a depender, ¿no?, de la temperatura y del lugar, ¿no?, ya que pueden ser también húmedas. Para poder comprobar la degradación, se harán las películas de almidón en el transcurso de 2 semanas seguidas por un promedio de 3 meses. Por ello se usaron esta fórmula, ¿no? En este caso el porcentaje de biodegradabilidad viene a ser el peso inicial, el peso inicial de la película menos el peso final de la película dividido entre el peso inicial de la película por 100%. Y ahí vamos a determinar cuántos gramos se han degradado, ¿no?, en 3 meses. Se espera que la degradación sea una masa final de 83.33% en el caso de la yuca y 46.67% en el caso del plátano. En el caso de la absorción de agua, se espera que para el plátano sea de 25.12% y en el caso de la yuca sea del 68.06%, ¿no? En las capacidades organolépticas, las propiedades, el análisis sensorial de alimentos, el uso de películas biodegradables serán aplicadas en la escala hedónica con valores de muy desagradables, ni desagradable ni agradable, muy agradable, ¿no? Aquí vamos a experimentar con alimentos orgánicos aleatorios. Pueden ser carnes, quesos, los que tienen mayor probabilidad de putrefacción, para analizar su sabor, el olor y la textura. Se calcula no perder la sensitividad de sabor, olor y textura en un 0.25% al usar estas películas biodegradables, ¿no? Las muestras se mantendrán almacenadas por 2 semanas en refrigeración a 4 grados Celsius. El análisis, como ya les hemos mencionado anteriormente, van a ser usando un diseño factorial. Para el caso de la... Un minuto. Profesora, para el caso del almidón, A1 va a ser para el almidón de plátano seda y A2 para el almidón de yuca.
Para este caso, para este trabajo de investigación, para discusiones, para este trabajo de investigación se opta por métodos estadísticos basados en la cantidad de proporción que se trabaja, dando parámetros preestablecidos que nos resultarán más eficientes de trabajar, pero el proceso de manipulación de la harina de plátano, de seda y harina de yuca no puede ser la esperada, ya que debería tener en cuenta las condiciones de trabajo en las que se procesará la harina, ¿no? Para esto se le acondicionará la preparación en lugar seco y que permita hacer la caracterización de su proceso para después ser llevado al laboratorio para sus respectivas pruebas. Por consiguiente, estaríamos garantizando la efectividad de sus resultados biodegradables, organolépticas y la absorción de agua. Para concluir, se puede realizar... Juan Daniel, hemos terminado. Te he advertido desde un principio. Tienes que saber aprender a resumir. ¿Ya? No todo lo que escribes es que hay que leerlo, sino hay que resumir en lo posible lo más importante, Juan Daniel. Otra de las cosas, Juan Daniel, tu cámara no ha estado prendido todo el tiempo y tú sabes que ese es un requisito. Disculpa, no me he dado cuenta, profesor. Es que tenemos que estar al tanto de las cosas que tenemos que hacer. Bien, entonces nos vemos el día de mañana, jueves, pues, ¿no? Que es el último grupo, no hay otro, porque tampoco ya no hay tiempo, ¿ya? Así que tienen que saber ser respetuosos, que debe ser, en realidad, la exposición es 15 minutos nomás, no es 20. Si está 15 minutos y los otros 5 minutos, si se quiere hacer alguna observación o sugerencia, incluyendo de ustedes, ¿ya? Salvador, 1 minuto te doy a ti porque tengo que trabajar.